¿Qué sucedió la noche del 14 de abril del 1912? Fue la noche en que navegaba en un sector del Océano Atlántico el transatlántico Titanic. La noche del 14 de abril de 1912, lo único que se deslizaba rápidamente sobre la superficie de ese sector del Océano Atlántico era el majestuoso transatlántico Titanic. Las estrellas eran como lámparas encendidas en el terciopelo negro de la noche. En el interior del Titanic, los pasajeros se divertían, bailaban, comían, jugaban, y algunos, estoy seguro, que habrán estado durmiendo. Y de pronto, lo inaudito, lo inimaginable, lo imposible, la tragedia. El costado del Titanic chocó contra un témpano de hielo cuya presencia no fue advertida ni notada por nadie. El barco había estado navegando a la regulada velocidad de 22 nudos por hora, o sea, más o menos a 40 kilómetros por hora. Y a las 11:40 de la noche, el témpano de hielo abrió una profunda brecha de casi 100 metros en el costado metálico del Titanic. Y paulatinamente fue inundando las cámaras a prueba de filtraciones, las mismas que se llenaron unas tras otras, y el Titanic se fue hundiendo lenta, pero inexorablemente. El hundimiento del Titanic llamó mucho la atención porque fue calificado como el barco que jamás podría hundirse. Un cordial saludo, amigos de El Amor que Vale. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos ofrece su mensaje Fe Familiar Fundamental. Tenga la bondad de buscar en el Nuevo Testamento de su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7. Estoy enfocando el tema de la fe en la familia, y al hablar de la familia, por supuesto que debemos hablar no solo de la fe que debe haber en el seno de la familia, sino también de las finanzas familiares, tema que lo trataremos posteriormente. Bien, veamos Hebreos 11 desde el verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me parece que todo el mundo sabe y habla del Titanic, no solo por las películas producidas con ese tema, sino porque el Titanic fue una realidad histórica. Antes de su viaje inicial, se decía que nada podría hundir ese barco. Y en su primer viaje, eso mismo es lo que sucedió. Se hundió. En su tiempo fue un verdadero y monstruoso palacio flotante. Incomparable en lujo y esplendor, tenía enormes salones de baile, canchas de tenis, baños, saunas, salones de belleza, muebles exquisitos, vajillas finísimas. Toda una fantasía hecha realidad. El Titanic se ha convertido a través del tiempo en una lección objetiva usada por gente religiosa y secular, y seguirá haciéndolo hasta cuando Jesucristo regrese. Al estudiar este asunto del Titanic, hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, la confianza de aquellos que la denominaron como la nave más segura del mundo. De hecho, se hacía énfasis en que el Titanic estaba construido de tal manera que prácticamente era imposible que se hundiera. Y creo que eso fue lo que atrajo a los pasajeros, el saber que, de acuerdo a la propaganda, el Titanic era el único y el más grande navío del mundo que no podía hundirse. Y claro, sobraron los pasajeros para el primer viaje del Titanic. Es más, se dice que cientos de pasajeros quedaron en lista de espera para el siguiente viaje. Estoy seguro que después de la tragedia del Titanic, durante su viaje inaugural, esos pasajeros que quedaron en lista de espera habrán estado muy agradecidos de no haber podido viajar. Bruce Ismay fue el presidente de la empresa Estrella Blanca, propietaria del Titanic, y en declaraciones a la prensa manifestó lo siguiente: es imposible el imaginarse alguna circunstancia que podría causar que el Titanic se hunda.
La moderna tecnología utilizada en la construcción de este barco ha previsto todas y cada una de las posibilidades que ocasionarían que cualquier otra nave se hunda. Y luego, con verdadera arrogancia, declaró: ni Dios mismo podría hundir este barco. Y con esta confianza extrema, el Titanic inició su primer viaje. Pero no solo había esta confianza, sino, y hasta cierto punto, un espíritu de placidez, de descuido, de orgullo en la tecnología y de arrogancia en lo que el hombre había logrado al construir esa verdadera nave gigante de los mares. Después de la tragedia, una de las personas que se salvó declaró: estábamos en una verdadera diversión. Las risas y el jolgorio eran las cosas más importantes de esa noche. El tiempo era excelente. La comodidad y el lujo a bordo eran exactamente lo que se nos había prometido. Y por eso nos parecía que los días pasaban demasiado a prisa. Yo pensaba que podría vivir así toda mi vida. Miles de personas navegando en lo que aparentemente era un barco que jamás podría hundirse. Todos gozando de un tiempo maravilloso, y los encargados del cuidado y atención a los pasajeros repetían constantemente por las noches: todo está bien. Y las lámparas alumbran brillantemente. Sin embargo, muy pronto esas lámparas dejaron de brillar en el Titanic. La noche del 14 de abril de 1912, lo único que se deslizaba rápidamente sobre ese sector de la superficie del Océano Atlántico era ese majestuoso transatlántico. Las estrellas eran como lámparas encendidas en el terciopelo negro de la noche. Y en el interior del Titanic, los pasajeros se divertían, bailaban, comían, jugaban, y algunos, estoy seguro, habrán estado durmiendo. Y de pronto lo inaudito, lo inimaginable, lo imposible, la tragedia, el costado del Titanic chocó contra un témpano de hielo cuya presencia no fue advertida ni notada por nadie. El barco había estado navegando a la regulada velocidad de 22 nudos por hora, o sea, más o menos unos 40 kilómetros por hora. Y a las 11:40 de la noche, el témpano de hielo abrió una profunda brecha de casi 100 metros en el costado metálico del Titanic, y paulatinamente fue inundando las cámaras a prueba de filtraciones, las mismas que se llenaron una tras otra, y el Titanic se fue hundiendo lenta, pero inexorablemente. Lo extraño es que ninguna alarma sonó, pero la noticia gradualmente se fue esparciendo. Sin embargo, muy pocos a bordo parecían preocupados, aún sabiendo que habían chocado contra un gigantesco témpano de hielo, y aquellos que mostraron alguna preocupación se conformaron en la seguridad de que todo estaba bajo control, y que por eso no habían hecho sonar la alarma. A muchos incluso se les dijo que a pesar de la realidad del choque con el témpano de hielo, no había ningún peligro. Y la gente continuó divirtiéndose, bailando, comiendo, jugando, etc. Sin embargo, ya para las 2:45 de la mañana, una bengala fue disparada al aire. La primera de 8 que fueron lanzadas como llamadas inútiles de auxilio. Finalmente se dieron cuenta que el barco tenía que ser abandonado. Primero las mujeres y los niños debían abandonar ese palacio que se hundía. A la 1:30 de la mañana, el crucero de ensueño se había convertido en la más horrible pesadilla, y para muchos fue demasiado tarde. Había 2,000 personas a bordo del Titanic, pero en los botes salvavidas solo había espacio para 1,000. Ese momento todos se olvidaron de las reglas, de los principios elementales de cortesía, de caballerosidad, etc. Los hombres no tuvieron reparos en empujar fuera del camino y hasta pisar sobre mujeres y niños para tratar de lograr un espacio en los botes salvavidas. Muchos hombres se disfrazaron de mujeres para tratar de salvarse. Y muchos de quienes ya estaban en los botes salvavidas vieron a sus seres amados quedarse en el barco que se hundía, o en su desesperación saltar sin chalecos salvavidas
hacia las negras aguas del océano. Muchos vieron a sus cónyuges, a hijos, a hijas, a sus novios o novias, a sus abuelitos o a sus nietos, pasar a la eternidad en medio de la desesperación y de la angustia. Y quienes ya estaban en los botes salvavidas solo escuchaban las voces de aquellos que estaban tratando de sobrevivir, nadando en las heladas aguas del mar, clamando por auxilio. Pero ya no había espacio para nadie más en los botes. Y esas voces se fueron apagando en la oscuridad de la noche. Lo impensable había sucedido. El Titanic se había hundido. Solo quedaban unos pocos desesperados sobrevivientes. 1,500 almas tuvieron un sepulcro líquido. A bordo del Titanic había varias clases: los pasajeros de la clase de lujo, los pasajeros de primera, de segundo y de tercera clase, y por supuesto, mozos, mecánicos, carpinteros, plomeros, cocineros, etcétera, etcétera. Pero durante la tragedia, esas clases desaparecieron. No tenían ninguna importancia. Y realmente quedaron solo 2 clases: los salvados y los perdidos. En nuestra sociedad actual tenemos diferentes clases, pero ¿no se ha puesto a pensar que es como si todos estuviéramos a bordo del Titanic y no tenemos ni la menor idea cuándo y en qué forma vamos a chocar con nuestro destino? Y que cuando eso suceda, solamente quedarán 2 clases: los salvados y los perdidos. Y estuve pensando en el buen y seguro barco de la gracia en el cual Noé y su familia se salvaron. ¿Y qué diferencia hay entre el arca y el Titanic? Usted sabe que la historia de Noé es una historia verdadera. Y nosotros debemos poner a nuestra familia en el arca de seguridad, que es la única forma garantizada de salvarla. Hay varias cosas que debemos notar en Hebreos 11:7. En primer lugar, la fe de Noé. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí cuando se dice su casa, está haciendo referencia a su familia. ¿Cómo es que fue educado Moisés? Por fe. ¿Cómo es que vamos a educar a nuestros hijos en estos días en los cuales vivimos? Por fe. Por fe, Noé preparó el arca. Mi amigo, la fe no es el quedarse sentado sin hacer nada, diciendo lo que será, será. Fe es creencia que tiene piernas y brazos. Noé, por fe, preparó el arca. La fe de él fue una fe que esperaba y trabajaba. Por 120 años estuvo construyendo el arca con el juicio de Dios por delante y el sonido de los martillos por detrás. Y la Biblia dice que él hizo esto porque fue advertido por Dios. O sea, su fe estaba basada en la palabra de Dios, porque la fe, como lo dijera Pablo siglos más tarde, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fue una revelación divina la que causó que Noé hiciera lo que hizo. Eso significa que usted no tendrá fe por su familia hasta que escuche la voz de Dios. La fe verdadera, aunque esté sola, permanece. A Noé lo miraban como si fuera una persona extraña, rara, excéntrica, completamente diferente de todos. Y en nuestros días, a los genuinos cristianos se nos sigue mirando de la misma manera porque no nos amoldamos a los parámetros del mundo. Noé fue diferente. Y nosotros debemos serlo también, aunque nos quedemos solos. La verdadera fe no depende de las apariencias. Y por las apariencias, no había razón para creer que habría un diluvio. Y después de todo, ¿qué era un diluvio? Tanto como podemos deducir, nunca ni siquiera había llovido sobre la tierra. Había una especie de rocío que caía refrescantemente sobre toda la creación de Dios. Nunca había sucedido una calamidad mundial. No había nada que hiciera pensar en un diluvio.
siempre cielo azul y despejado. Y de acuerdo a las palabras de Jesús, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Todo era tranquilo, espléndido, como a bordo del Titanic. Pero Noé era diferente. Noé tenía fe. Así que, en primer lugar, Noé tenía una fe firme. En segundo lugar, Noé era un hombre temeroso. Cuando Noé recibió directamente de parte de Dios la advertencia de cosas que ni siquiera se veían, la Biblia dice que con temor preparó el arca. Con temor. ¿Se acuerda de los padres de Moisés, Amram y Jocabed, quienes no tuvieron temor del edicto del faraón? Por eso más tarde el joven Moisés no tuvo temor de darle la espalda al faraón. Pero ahora leemos que Noé con temor. ¿Sabe usted que hay dos clases de temor? Hay el temor de Dios y hay el temor del mundo. Amram y Jocabed no tenían temor del mundo. ¿Sabe por qué? Pues porque tenían el temor de Dios. Y de esa clase de temor es de la que estamos hablando ahora. Noé fue advertido por Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando del principio de la sabiduría. Ahora, por favor, escúcheme atentamente. El temor de Dios no significa que estamos asombrados, asustados, desmayados, sobrecogidos de espanto al pensar en Dios. No, de ninguna manera. El temor de Dios es amor de rodillas. Es el entender que nuestro Dios es extraordinario y es absolutamente santo. A veces escucha personas decir que no creen en ninguna religión basada en el miedo. Yo no estoy de acuerdo con quienes así piensan, y creo que esas personas no son honestas al decir tal cosa. ¿Sabe por qué? Porque aunque no lo admitamos, nuestra vida cotidiana está basada en el temor. Tememos morir de hambre, por eso comemos. Tememos resfríos y catarros, por eso nos arropamos bien y tomamos medicinas, aunque sean caseras. Tememos que los ladrones vengan a robar en nuestra casa, por eso aseguramos puertas y ventanas, y ponemos más de una cerradura y cerramientos y alarmas, y tenemos perros y seguridad privada en el vecindario, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día, aún sin proponernos, ejercitamos nuestros sentidos de supervivencia. Pero, ¿sabe cuál es el mayor peligro que el hombre enfrentará? Es la ira de Dios contra nuestro pecado e incredulidad. Por lo tanto, cualquier hombre es realmente sabio cuando, movido por el temor, busca el estar bien con Dios. En Mateo 10:28 encontramos las siguientes palabras de Jesús: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». En otras palabras, no tema a la gente del mundo. Tema a Dios Todopoderoso. El supremo peligro será el estar frente a Dios sin haber sido perdonado. Y francamente, yo prefiero que, aunque sea por temor, la gente busque a Dios, a que por no tener temor terminen sus vidas en el infierno. Hay algo sobre lo cual recibimos advertencias. Noé, con temor y todo, cumplió con lo que se le había ordenado. Hace años leí de unos marineros que le preguntaron a su capellán: ¿cree usted en el infierno? Y el capellán contestó: por supuesto que creo en el infierno. ¿Por qué lo preguntan? Y los marineros le dijeron: porque si hay infierno y usted no cree en él, no lo queremos como capellán. Y si es que no hay infierno, no necesitamos ningún capellán. Amigo, Jesús no es un capellán. Jesús
siendo quien es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el único que puede perdonarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados y salvarnos de la ira venidera. Si usted aún no tiene una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, le invito a hacer una decisión espiritual ahora mismo. Yo voy a orar una corta oración para que le sirva de guía. Usted repítala con sus propias palabras. Querido Dios, me reconozco pecador delante de ti y estoy espiritualmente perdido. Por eso vengo en busca de tu perdón y guía. Vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, sé que cuando sufriste y sangraste y entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario, fue para pagar el enorme precio de la culpa de mis pecados. Gracias por amarme de esa manera. Este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Su carta será de estímulo y bendición para nosotros y nos dará la oportunidad de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrian Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.